les bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor, y damos un saludo también cariñoso a quienes se están conectando en este momento con Es la Hora Ministries para este estudio de la palabra del Señor. Sin duda ustedes saben y conocen y se dan cuenta que estamos viviendo momentos bastante difíciles de la historia del mundo. A nivel mundial, los estadistas, dice la sierva del Señor, están preocupados. Ella presagió y lo dijo con anticipación de que los gobernantes del mundo están muy preocupados porque saben que algo fuerte va a ocurrir. Lo profetizado por el Señor también en San Mateo capítulo 24 se está cumpliendo hoy de una manera bien visible para todos nosotros, al pie de la letra, como decimos. La tierra, dice la sierva del Señor, dice la palabra del Señor, la tierra estaba llena de violencia, y hoy también la tierra está llena de violencia. Es solamente una de las señales que estamos viendo de una manera categórica en estos días. Actualmente hay más de 65 guerras, conflictos bélicos en el mundo. Está la guerra del Yemen, por ejemplo. Es una de las más sangrientas que ha habido en este momento, que hay ahora mismo. Desde el 2015 a hoy han muerto cerca de 400,000 personas en la guerra del Yemen. También está la guerra de Siria. La guerra de Siria, Siria quedó destruido. Recuerden que ahí estaba el Estado Islámico, etc. Y está destruido Siria, está destruido. Como se está destruyendo actualmente Ucrania. Está la guerra de Afganistán, que desde 1978 ha estado en conflicto. Ustedes saben que Estados Unidos estuvo involucrado hasta el año pasado en ese conflicto, y han muerto más de 2 millones de personas en la guerra de Afganistán. Posiblemente nosotros no nos hemos dado cuenta de eso, pero han sido guerras bien sangrientas. Y como ustedes saben, y sin duda han visto en las noticias, hoy tenemos una de las guerras fuertes, como es la guerra de Ucrania. Miles de muertos. En Birmania, en China, en el conflicto del Sahara. Y hay potenciales conflictos como el de China y Taiwán. Y tenemos otras guerras como la guerra civil somalí, la guerra de Mali, la crisis en nuestro país, en Venezuela, la guerra de Kibú, la guerra de la República Centroafricana, el conflicto kurdo-turco, la crisis de Libia, el conflicto de Papúa, muchas cosas que ni siquiera nosotros, como estamos tan lejos de esos escenarios, nos damos cuenta, pero son aspectos, son asuntos que están pasando, son situaciones que están pasando y que son el cumplimiento de lo que el Señor realmente nos ha dicho en su palabra. Por eso el tiempo en el que vivimos es muy solemne, es muy trascendente en la historia de la humanidad. Hay supremo peligro en que cualquier paso dado en falso desate una tercera guerra mundial. Alguien, hablando del conflicto entre Ucrania y Rusia y las potencias occidentales que están ayudando a Ucrania, dijo, no, ya empezó la tercera guerra mundial. Algunos creen que están los elementos, las semillas para una tercera guerra mundial. En medio de todo eso, el Señor nos hace un llamado a sus hijos, a cada uno de nosotros. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, y los versículos 7 y 8. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. De acuerdo a la palabra de Dios, solo hay 2 estados en que el hombre puede vivir. Solo hay 2 maneras en que el hombre puede vivir, de acuerdo a la palabra de Dios.
El hombre solo puede vivir en santidad o en inmundicia. El apóstol Pablo dice, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santidad. Aquí el término inmundicia está relacionado con el pecado. Todo lo que está fuera del círculo de la santidad está contaminado por el pecado y es inmundo a la vista de Dios. No hay término medio, no hay espacio para una tercera opción. No hay espacio para una tercera opción. Cuando Dios llama a alguien, cuando Dios le dice a alguien, sígueme, el llamado es a la santidad. Dios no nos llama a que pertenezcamos a un movimiento religioso. Dios no nos llama a que nos bauticemos. Dios no nos llama a que aceptemos cierto conjunto de doctrinas. Dios no nos llama simplemente a venir al culto, a adorar y así aplacar nuestras conciencias. Dios no nos llama a ninguna otra cosa, a pertenecer a algún círculo religioso. Cuando Dios llama a alguien y le dice, ven en pos de mí, es un llamado a la santidad. No hay término medio. No hay término medio. Claro, conviene aclarar que Dios tiene un cuerpo que se llama iglesia, donde Él debe ser la cabeza, nos dice Efesios 4 y 1 Corintios 12, que el bautizarnos es la puerta de entrada en respuesta a ese llamado que el Señor nos ha hecho, que nos congregamos para adorar y para ser estimulados los unos a los otros al amor y a las buenas obras, y para que no nos tornemos independientes y creernos únicos. Pero debemos entender que cuando Dios nos llama es a la santidad. Es muy difícil predicar hoy de santidad, cuando cada quien quiere hacer lo que quiere, que quiere ver las cosas a su modo, que interpreta como le viene en gana, que quiere sentirse libre de todo compromiso, que establece sus propios parámetros. El apóstol Pablo dice que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, y en 1 Timoteo 3 empieza a numerarlos, y la sierva del Señor dice que todos esos aspectos se aplican a la iglesia de hoy. Y entre ellos está la apariencia de piedad. La apariencia de piedad. Vivimos en un mundo donde cada quien aplica sus propios parámetros, donde cada quien quiere tener su propia religión. Y la respuesta es, mire, no me presiones, no me presiones. Así que tenemos, por un lado, un mundo que según Pablo quiere y vive en la inmundicia, y por otro lado están quienes deben responder, y debemos responder al llamado de Dios a ser santos. Y la razón por la cual Dios nos llama a ser santos, según 1 Pedro 1, 15 y 16, es porque Él es santo. La razón por la que el Señor nos llama a la santidad es porque Él es santo. Ahora, vale la pena que hablemos un poquito de qué no es la santidad, o por lo menos decir algo. La santidad no es arrobamiento, dice la sierva del Señor. No es arrobamiento, no es simular que yo vivo intercediendo en oración, no es el misticismo. No es la santidad. La sierva del Señor dice que la santidad es simplemente el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios, de lo que el Señor nos ha dado, de lo que el Señor nos dice. Eso es la santidad, ¿verdad? Ahora, siendo que lo opuesto a la santidad es el pecado, conviene que veamos y que estudiemos un poco qué ocurre cuando Dios se encuentra con el pecado.
En la Biblia nosotros encontramos numerosos ejemplos de lo que ocurre el reaccionar de Dios hacia el pecado. Por ejemplo, vamos a abran sus Biblias conmigo en Deuteronomios, el capítulo 4. Deuteronomios, el capítulo 4 y el versículo 24. Deuteronomios 4, 24. Deuteronomios 4, 24. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Aquí estamos enunciando una de las características de Dios como ser santo. El hecho de que Dios es un ser santo implica que Él no puede relacionarse con el pecado sin destruirlo. Y estamos hablando aquí cuestiones muy interesantes, porque tenemos que ver cómo es que el Señor se relaciona con el pecador, ¿verdad? Pero por lo menos con el pecado Dios es fuego consumidor. El pecado no puede estar, digamos, entre comillas, en la presencia de Dios. Vamos a ir a Isaías, el capítulo 33. Ahora otro texto del profeta Isaías, el capítulo 33 de Isaías. Isaías capítulo 33 y el versículo 14 dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Versículo 15: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Versículo 16: este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará pan y sus aguas serán seguras. El Señor no llama a la santidad, es porque Él nos llama y es su propósito que nosotros podamos habitar y morar ante su presencia, que es fuego consumidor, que representa, como dice aquí Isaías, habitará. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Así que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor tuvo que echarlos de su presencia, ¿verdad? Nos dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículo 24, que fueron expulsados del paraíso. Y entonces el Señor tuvo que sacarlos de su presencia. Porque si no salían de su presencia, de una manera simbólica, digamos así, Adán y Eva hubieran sido destruidos. Así que el Señor se aleja cuando nosotros pecamos. El Señor se aleja de nosotros. Así como el ser humano huye de Dios, el Señor huye de nosotros, porque de lo contrario seríamos destruidos por la presencia y la santidad de Dios. Vamos a Números, el capítulo 16, porque ahí encontramos un episodio muy interesante que sucedió con Coré, Datán y Abirán. Y si ustedes leen todo el capítulo, se dan cuenta lo que pasó con Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron contra el Señor. La tierra se abrió, y luego vino el incendio, ¿verdad? Vamos a leer quizás desde los versículos 31, dice: y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra.
también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Así que vemos lo que pasó por el pecado de Coré, de Datán y Abirán. Primera de Samuel capítulo 4. Primera de Samuel, el capítulo 4. Estos hombres se habían atrevido a desafiar al Dios que es fuego consumidor. Y ustedes encuentran de los versículos 10 en adelante lo que pasó con los hijos de Eli, Ofni y Fines, ¿verdad? Porque el Señor se separó de ellos. Ahora en Hechos capítulo 5, ya en el Nuevo Testamento, ustedes encuentran otro relato que conocen bien ustedes, y es a Ananías y Zafira, ¿verdad? Ananías y Zafira desafiaron a Dios, trataron de engañar al Señor, e inmediatamente encontramos el ejemplo del reaccionar de Dios hacia el pecado. Así que algunas veces el Señor reaccionó de una manera completa, como Él va a reaccionar siempre contra el pecado, pero otras veces se aleja. Por ejemplo, con Caín. En Génesis capítulo 4, versículo 14, esto le dice el Señor a Caín: errante y extranjero serás en la tierra. Caín debería salir de la presencia de Dios. Caín se iba a esconder de la presencia de Dios. Y Dios se iba a esconder también de la presencia de Caín, para no destruirlo. En Éxodo 33, los versículos 1 al 3, ustedes recuerdan que cuando Israel adoró el becerro de oro y el Señor desciende al campamento, entonces le dice luego a Moisés: mira, tu pueblo es un pueblo rebelde, yo no voy a seguir con tu pueblo. Yo voy a enviar mi ángel para que vaya delante de ti y delante del pueblo y los introduzca en la tierra que yo he prometido, pero yo no voy a ir con ustedes, porque si voy con ustedes los puedo destruir. Y dice la Escritura que el Señor le ordenó a Moisés: saca el campamento, saca el tabernáculo de en medio del pueblo y ponlo afuera del campamento. La santidad y el pecado no pueden cohabitar, no pueden estar juntos. La presencia de Dios y el pecado no pueden estar juntos. Hay algo que sucede, que el pecado se estopa ante la presencia de Dios. Así que cualquiera que quería buscar a Dios tenía que salir fuera del campamento, irse a encontrar con el Señor fuera del campamento, porque el Señor había sacado su tabernáculo fuera para no destruir a su pueblo. Luego viene la reconciliación, ustedes saben. Moisés dijo: Señor, si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Yo no me muevo si tú no vas con nosotros. Y vino la reconciliación de Dios con el hombre. Hay una expresión que sintetiza la reacción de Dios al pecado, y lo tenemos en la cruz del Calvario. En San Mateo capítulo 27, versículo 46, y es un versículo que está también en Marcos, el capítulo 15, versículo 34, hay un lamento de Jesús en la cruz. Y Jesús exclamó de una manera, de un lamento extraordinario. El Señor Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre había colocado sobre Jesús los pecados de todo el mundo, o Jesús había tomado sobre sí toda la carga del pecado. Y entonces aquí la divinidad, el Padre y el Hijo, tuvieron una separación que, aunque fue temporal, nos muestra la reacción que Dios tiene hacia el pecado.
El Hijo estaba tomando el lugar del pecador. Los pecados se habían colocado sobre él y por eso el Hijo experimenta un alejamiento temporal de su Padre y grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que la santidad y el pecado no pueden cohabitar, no pueden estar juntos. Cuando el pecador peca, busca un alejamiento de Dios, busca alejarse de Dios y Dios de él, así como Caín. El pecador pierde la posesión del Espíritu, es decir, esa llenura del Espíritu que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. La Biblia dice que el llamado de Dios a cada uno de nosotros es a ser llenos del Espíritu. Pero cuando el pecador se aparta de Dios con el pecado, entonces el pecador pierde esa llenura del Espíritu de Dios y pierde el temor al pecado. Hace más fácil el deseo del pecado en el interior de su alma. Viene el alejamiento, el pecador pierde el temor al pecado, así que dice el adventista, empieza a trabajar el sábado y dice: no me pasa nada. Eso no es ningún problema. Pierde el temor al pecado. Segundo, eso hace más fácil el deseo del pecado en el interior del alma. Detrás de eso, Satanás empieza a colocar otras cosas en su alma que empiezan a agrandar esa brecha que lo unía a Dios, que lo unía al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Pierde el gozo que tenía antes, su primer amor. Ya ese gozo es reemplazado por otro tipo de gozos. Empieza a buscar otro tipo de gozos de esta vida. Pierde la motivación por las cosas de Dios. No le interesan como antes. Se asocia con las personas que lo van a ayudar en ese proceso del alejamiento de Dios. Se asocia con esas personas que lo invitan a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Otras cosas toman el lugar de Dios en su vida. El trabajo, por ejemplo. No, es que estoy mandando dinero para México y tengo que trabajar el sábado, porque estoy construyendo mi casa allá y eso es más importante para mi esposo y para mis hijos. Otras cosas toman el lugar en su vida, la complacencia de sus apetitos, de sus deseos. Lo que antes rechazaba, ahora lo disfruta. Pierde la paz del Señor. Coloca la confianza en las cosas terrenales. Y se olvida de que tendrá que rendir cuentas un día ante el Señor. Pierde el temor a Dios, pierde el temor a las consecuencias del pecado. Y todo lo anterior, mis hermanos, es evidencia que Dios se ha tenido que alejar de esa persona. Y aunque el Espíritu Santo sigue llamando e insistiendo, el Señor se ha tenido que alejar por misericordia para no destruir al rebelde. Así que hay un alejamiento de un lado y del otro. Recuerden, la Biblia dice que si nosotros nos apartamos del Señor, Él se apartará de nosotros. Es algo que se efectúa de manera simultánea, no en una sola dirección. Aunque tenemos que el Espíritu Santo sigue llamando a su mente y a su corazón, pero a medida que el pecador se aleja, esos llamados del Espíritu de Dios son cada vez más lejanos, más intangibles.
Así que es por la misericordia de Dios, dice el salmista, Isaías, que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es su fidelidad. Vamos a abrir en 1 Pedro el capítulo 1, de los versículos 13 al 15. Vamos a leer del 13 al 25, Vamos a hacer de este texto nuestra meditación a partir de ahora. 1 Pedro, el capítulo 13, capítulo 1, los versículos 1 al 5. 1 Pedro, el capítulo 1, versículos 13 en adelante. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a leer hasta ahí. Decía antes que hablar de santidad hoy es un problema. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:1: ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso dice el apóstol San Pablo. Pero ahí hay un problema. Y hay un problema con el mundo y hay un problema con la iglesia. Y es que se ha hecho popular que lo que es costumbre es normal y lo que es normal está correcto. Y eso ha impactado a la iglesia también. Y hay muchas cosas que se están haciendo normales en la iglesia que antes eran anormales, porque la costumbre las hizo normales. Satanás se ha ingeniado para que las costumbres del mundo penetren y se hagan normales en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Todos los conceptos y las teorías del pecado están siendo aceptados. Y es interesante cómo está entrando tantas cosas que hace unos años nos parecen increíbles. Ya los adventistas hoy, discúlpenme una leve crítica, pero ya se desean el feliz Easter, ¿no? Vean las fotos por Facebook de los hermanos, ¿no? Con los huevitos y con los no sé qué cosas. Y eso ha sido con el paso de los años. Eso se ha introducido, ¿cierto? La fiesta Nimrod del 25 de diciembre se ha introducido. Tantas cosas que se han introducido. Y como decíamos antes, yo soy tan independiente que no quiero que me digan nada. Las cosas, a los jóvenes hay que tratar de cambiar la iglesia hacia donde los jóvenes quieran, porque si no se nos van, nos da temor de que se nos vayan, así que ajustamos todas las cosas. Y con el paso de los años hasta los más conservadores cambian, ¿no? Y lo veo por aquí cerca con esta misma iglesia. Bien conservadores todo el tiempo, pero ha venido un poco y ya tenemos unas cosas
que vemos por ahí, se ven obligados, porque no es fácil ir en la dirección de Dios buscando la santidad en el temor del Señor. De modo que quien quiera buscar la santidad en el temor del Señor, tiene que conocer cuál es la voluntad del Señor. Si usted quiere ser una persona santa, usted va a tener por sí mismo que buscar en la Biblia y en lo que el Señor ha dejado qué es la voluntad de Dios. Yo no puedo amar lo que Dios aborrece y aborrecer lo que Dios ama, porque no es posible. Yo no puedo ir en contravía de la palabra de Dios para amoldarlas a mi manera y a mi manera de ser y de vivir y de ver las cosas. Los conceptos, siendo que hay tantas cosas afuera, ya el pecado se ha hecho menos repulsivo, menos pecaminoso para los hijos de Dios. Y el ruego del apóstol Pablo es que nosotros tenemos que ser sacrificios vivos. Y un sacrificio, estar bajo el fuego, no es cualquier cosa. El sacrificio, el holocausto, se consumía totalmente. Había que colocarlo sobre el altar y ese sacrificio y ese holocausto se consumía totalmente. Pobre cordero, bajo el fuego. Bueno, ya había sido muerto, ¿verdad? Había muerto. El que busca la santidad no puede conformarse con el mundo. El que busca la santidad sabe que tiene que ir en contravía del mundo, de la corriente del mundo. Y quiero decirles, en todos los niveles, el Señor dice que en los días finales, en los días de Noé, el mundo se estaba casándose y dándose en casamiento. La institución del Señor del matrimonio había desaparecido, se había roto totalmente. Y no vamos a entrar en esos campos, pero hay muchas cosas para aprender de ello. Y en la iglesia adventista, el nivel y la cantidad de divorcios es igual que la de afuera. Así que pues las costumbres han entrado en todos los aspectos. Hemos perdido la capacidad de reconciliarnos con Dios y de reconciliarnos con nuestro prójimo. Hemos perdido esa capacidad. Así que el apóstol Pedro dice que para buscar la santidad, lo primero que tenemos que hacer es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Versículo 13. Concentrar nuestra mente con ese propósito de buscar la santidad. Avivar la inteligencia, el cerebro que el Señor nos ha dado. Necesitamos conocer, necesitamos indagar, necesitamos investigar, necesitamos aprender, con el propósito de conocer cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Es un trabajo personal, es un trabajo individual. Lo segundo que tenemos que hacer para buscar la santidad es ser sobrios, dice el apóstol Pedro. Ser sobrios. La sobriedad es el dominio propio. Y esto, para no conformarnos con las costumbres, con los deseos que antes teníamos. Nosotros hemos llegado a entender que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Los principios de salud que el Señor nos ha dado nos ayudan para aprender a ejercer ese dominio, decirle no a lo que debemos decirle no y decirle sí a lo que es bueno, ¿verdad? En el versículo 14 de 1 Pedro, noten lo que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. La obediencia es uno de los ingredientes que tiene que estar en la santidad. Qué pena que hoy nuestros eruditos digan que la obediencia ya no es requisito para la salvación. Pero la obediencia es uno de los pasos hacia la santidad. Y en el versículo 7 de ese mismo capítulo, 1 Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todos los que buscan la santidad son sometidos a prueba. Y Satanás envía las tentaciones
y el Señor observa cómo es mi reacción ante las pruebas y las vicisitudes y los conflictos que Satanás ha traído a mi vida, que trae a mi hogar, que trae a la iglesia. El Señor quiere ver cómo te comportas tú ante la prueba, cómo te comportas ante la tentación, porque es necesaria la prueba en el proceso de la santificación, porque vuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Si no resiste la prueba, pues el oro se funde y se acaba. Pero si resiste la prueba, sales más precioso que el oro, que es perecedero. Pero entonces te estás preparando para vivir con el fuego consumido. El apóstol Pedro dice que la santificación es posible porque fuimos rescatados con la sangre de Cristo, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados. La palabra rescatar es comprar. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Nosotros pasamos de un amo a otro amo. Eso es lo que sucede con nosotros. Éramos amos de Satanás, nuestra voluntad había sido secuestrada, nuestra mente había sido secuestrada. No teníamos libertad, hacíamos todo por la voluntad del príncipe de las tinieblas, y vino Jesús y rescata nuestra mente, rescata, nos da libertad. Ahora podemos pensar, pero Él nos compra y por lo tanto pertenecemos a Él. Pertenecemos a Él, vamos a ser esclavos de Él. Salimos de la esclavitud de Satanás, que reconocemos que es destructiva, y nos hacemos esclavos de Cristo, una esclavitud constructiva, llena de amor, de bondad y con la salvación eterna. Así que la Biblia dice que fuimos rescatados y fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. No hemos sido comprados para hacer lo que a nosotros nos viene en gana. Hemos sido comprados para hacer la voluntad de Dios. Y porque hemos reconocido que la voluntad de Dios es buena, que Dios es amor. Ahora la santificación es posible porque hemos sido renacidos, o el Señor nos ha engendrado, el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, porque ha colocado en nosotros una simiente que es incorruptible. Eso es lo que dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. En la naturaleza divina. La palabra, dice la hermana Juan, destruye nuestra naturaleza pecaminosa, dice los al Señor. La palabra de Dios destruye nuestra naturaleza pecaminosa, destruye nuestras tendencias hacia el pecado y coloca en su lugar la naturaleza divina, esa simiente incorruptible que permite que yo pueda avanzar en santidad. No hay méritos de parte de nosotros en todo eso, porque el apóstol Pedro dice que toda carne es como hierba, versículo 24, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así que como creyentes, tenemos que llegar a la conclusión de que el pecado es fruto de nuestra naturaleza pecadora, de nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado es fruto de la naturaleza caída, mientras que la santidad es fruto de la naturaleza divina. Conclusión.
Conclusión. Y voy a leer 2 textos de la sierva del Señor. Dice: ¿cómo podemos alcanzar la perfección especificada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro gran Maestro? ¿Podemos hacer frente a sus requisitos y alcanzar una norma tan elevada? Podemos, pues de lo contrario Cristo no nos lo hubiera ordenado. Él es nuestra justicia. En su humanidad ha ido delante de nosotros y ha efectuado para nosotros la perfección del carácter. Hemos de tener la fe en Él, que obra por el amor y purifica el alma. La perfección del carácter se basa en lo que Cristo es para nosotros. Si dependemos constantemente de los méritos de nuestro Salvador y seguimos en sus pisadas, seremos como Él, puros e incontaminados. Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ninguna alma. No espera nada de sus discípulos que no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza para realizar. No les pediría que fueran perfectos si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. Es muy triste, mis hermanos, que hoy los predicadores mencionan que nadie puede ser perfecto, que la santidad siempre va a ser incompleta, que nunca se va a alcanzar la santidad. Y contradicen de manera directa lo que dice la palabra y vestido de profecía, lo que dice el Señor. Nuevamente voy a leerlo. No les pediría que fueran perfectos. Ahora han definido de otra forma la perfección. Es madurez. La perfección es madurez. Pero cuando estudio la palabra del Señor, me doy cuenta que es algo más que madurez, ¿cierto? Dice: no les pediría que fueran perfectos si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. Nos ha asegurado que está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que lo piden que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Nuestra obra es esforzarnos para alcanzar en nuestra esfera de acción la perfección que Cristo en su vida terrenal alcanzó en cada esfera del carácter. Él es nuestro ejemplo. En todas las cosas hemos de esforzarnos para honrar a Dios en carácter. Al no alcanzar día tras día los requerimientos divinos, estamos poniendo en peligro la salvación de nuestra propia alma. Manuscrito 48, 1902. A fin de conocerle, mayo 4. Cuando pasemos por la prueba refinadora de Dios, por su proceso purificador, cuando el fuego del crisol consuma la escoria y surge el oro fino de un carácter purificado, seguiremos diciendo con Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor porque Él es el que determina mi nivel de santidad. Yo no soy llamado a determinar mi nivel de santidad. Me engañaría a mí mismo, estaría viendo las cosas mal. Pero me llamó mucho la atención que aún, dice ella, cuando pasemos la prueba refinadora de Dios, por su proceso purificador, cuando el fuego del crisol consuma la escoria y surge el oro fino de un carácter purificado, todavía seguiremos diciendo: no que lo haya alcanzado, sino que prosigo. El supremo llamamiento de Dios para nosotros hoy, mis hermanos, y siempre ha sido la santificación de nuestra vida. El Señor quiere que alcancemos esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor me está preparando para vivir con Él en medio de ese fuego consumidor y en medio de esas llamas eternas. Y si el Señor nos está preparando para eso, es porque Él tiene la gracia y el poder suficiente para que usted y yo podamos alcanzar esa idoneidad
para la patria celestial. Que el Señor le bendiga. No se desanimen. Los que algunos están pasando por pruebas, por dificultades, están siendo metidos en el horno. Solo quedan dos alternativas. O somos purificados o somos consumidos. Que el Señor les permita a cada uno ser purificado y salir como oro fino para honra y gloria del Señor.